A todos los que estén con mi micrófono abierto, les que rogamos es que, no, están todos muteados, que se mantengan muteados porque hoy, por producto de una situación tecnológica particular, la charla de Pinda va a ser con un video que grabó ayer, y que lo vamos a pasar, pero él está presente porque parece que la nieve los está tapando en Esquel y tienen problemas de conectividad. El frío le debe estar achicando la banda, me parece. Tienen muchos problemas con la conectividad y se corta, entonces él prefirió, y estamos totalmente de acuerdo nosotros, lanzar su presentación con un video. Lo que vamos a hablar hoy es peronismo y Estado de Derecho. Realmente es un tema, para los que no somos abogados, difícil, pero como va a estar, lo van a escuchar de la mano de Pinda ahora, muy simple desde el punto de vista conceptual y político, que es donde nos va a interesar ahondar toda la charla de ahora. Así que después nos va a hablar del mismo tema, obviamente, Graciana Peñafort, y después de eso le vamos a hacer una serie de preguntas. Todas las preguntas van a tener que venir por chat. No vamos a habilitar los micrófonos porque queremos que... aquí está Graciana. Hola, Graciana. Bienvenida. Ya estamos empezando, Graciana. Así que lo que hacemos ahora es escuchar a Pinda Fernández Vecino. Para los que son nuevos, Pinda Fernández Vecino es abogado, vive en Esquel, una larga trayectoria política en la provincia de Chubut, donde fue candidato a gobernador del kirchnerismo, fue diputado provincial, fue director de muchas instituciones provinciales y básicamente es un gran defensor de los derechos humanos allá en Chubut, en la cordillera. Así que vamos a escuchar a Pinda. Cuando Ramiro dé el ok, ahí lo van a ver y van a escuchar. Así después le damos el paso a Graciana. Adelante, Ramiro. ¿Qué es peronismo y Estado de Derecho? Yo cada vez que pienso esto, pienso la frase tan conocida como propia del peronismo que habla de la voz al enemigo ni justicia. Y esta chicana me la dice mucho, ¿no? Vos sos peronista, y Perón dijo al enemigo ni justicia. Y yo pienso que eso es muy injusto, porque yo no sé si Perón dijo o no dijo eso. Sí sé lo que Perón escribió, o lo que el peronismo escribió, que lo escribió en la Constitución Nacional de 1949, y que era claramente un llamado al Estado de Derecho en forma de norma constitucional. Pero antes de empezar a meternos en este tema, a mí me parece importante señalar qué es el Estado de Derecho. ¿Qué es para ustedes el Estado de Derecho? Sencillamente, el Estado de Derecho es un modo de organización institucional en el cual las reglas de comportamiento están dictadas por una norma que es la ley, y que esa norma es, repito, un modo de conducta, un modo estandarizado de conducta, no solo de las personas, sino también de las instituciones que conforman el Estado. Esos modos de conducta pautados por vía legal generalmente tienen el nombre de derechos y garantías. Entonces, un Estado de Derecho es un Estado respetuoso de las normas y por lo tanto respetuoso de los derechos y garantías. Y esto me parece importante para delimitar brevemente esto. No podemos hablar de Estado de Derecho si no hay derechos y garantías, es decir, si no hay reconocimiento de los derechos y no hay respeto de las garantías. Pero además no podemos hablar de un Estado de Derecho si no hay una norma que regule esos derechos y garantías. Y esa norma es cumplida. ¿Y por qué quiero señalar esto? Porque a veces tenemos estados de derecho declarativamente, pero que luego vemos que en la práctica no funciona. Les voy a dar un ejemplo claro de esto. Para mí, por supuesto, una toma de posición ideológica, si se quiere, el macrismo tenía las normas que establecían las pautas de conducta, pero no se cumplían. Entonces, lo que instauró el macrismo
poco tuvo que ver con el Estado de Derecho. En su forma más extrema, en materia penal, el mejor ejemplo es el lawfare. Ahora bien, lo que quiero señalar es que el peronismo fue un Estado de Derecho. El peronismo estandarizó conductas y normas de conducta para los trabajadores, para distintos colectivos, para la sociedad, y las cumplió. Y esas normas de conducta se establecían derechos y garantías, se reconocían derechos y se concedían garantías para el respeto de esos derechos. Tal vez no sería muy difícil revisar la historia del peronismo y encontrar cómo esta circunstancia marcaron una diferencia sustancial entre el gobierno peronista y los gobiernos que vinieron a posteriori de la dictadura militar. En primer término, el gobierno peronista comenzó, históricamente hubo un primer golpe de Estado, pero luego, legitimado por el voto popular, se llegó al gobierno de modo democrático, es decir, cumpliendo las normas dadas por la Constitución Nacional, acerca de cómo se eligen los poderes. Podría el gobierno peronista haberse quedado con el reconocimiento popular, pero optó por adoptar una forma de Estado de Derecho y llegar al manejo del gobierno y del Estado a través de los métodos que establece esta norma pautada que llamamos Constitución. ¿Esto se entiende claro? Sí. Lo segundo que me parece importante es que el gobierno peronista reconoció muchos derechos. Se los reconoció a la población, se los reconoció, pero no se quedó en un reconocimiento meramente declarativo, sino que los hizo norma, los estandarizó como modo de conducta. Digo, de allí yo pienso en algunas normas como los derechos de los trabajadores y todo lo demás que llegaron al mundo de la mano del peronismo, que los instauró como pauta de conducta a través de normas legales, es decir, a través de derechos, de leyes. Y cuando refiero a normas, quiero hacer una salvedad. No solo me voy a referir a leyes, porque no todas las normas tomaron la forma de ley, hay distintas formas de dictar normas, hay decretos, hay reglamentos, pero lo que caracteriza es esta pauta de conducta emanada por el Estado con obligatoriedad. Claramente el peronismo se ajustó a ese concepto en buena parte de su gobierno, se rigió a través de normas, se generó incluso una profunda modificación en nuestro cuerpo legal, generando todas estas normas que reconocían y acordaban derechos y garantías. Y fue tan poderosa la instauración de este Estado de Derecho que hizo el peronismo, que voy a traer a colación una anécdota poco feliz del país, pero muy cierta. Cuando se intenta, ustedes saben que la reforma del 49 fue abrogada por un mando militar, una barbaridad en términos institucionales. Pero cuando se realiza la nueva Constitución, durante el gobierno militar que va a venir posteriormente, era tan fuerte la idea de que existían normas que protegían a determinados sectores, por ejemplo el sector de los trabajadores, que ni siquiera el terror de los militares pudo evitar que tuviéramos el artículo constitucional que hoy conocemos como 18 bis, que le acuerda los derechos a los trabajadores. Esa es la potencia del Estado de Derecho. Cuando uno estandariza a través de una norma legal determinados derechos y determinadas garantías, esto genera en la conciencia de la sociedad la sensación, el sentimiento de obligatoriedad. Y eso fue algo muy valioso que hizo el peronismo, de dar, esto no era un privilegio, el aguinaldo, las vacaciones pagas, no eran un privilegio, una graciosa concesión del patrón, eran derechos que tenía uno en cuanto parte del colectivo denominado los trabajadores. Y esta instauración del Estado de Derecho, verán, tuvo consecuencias concretas, tanto que no lograron anular la memoria de este Estado que reconocía y garantizaba determinados derechos. A mí me parece que es el mejor ejemplo de demostrar la importancia del Estado de Derecho, porque esta pauta estandarizada de conducta tiene mucho poder, porque tiene el poder que tienen las leyes, el poder de convicción de la obligatoriedad de algunas situaciones. Esto me parece sumamente rescatable y muy bello del peronismo, porque finalmente eso hizo el peronismo, generó derechos. Pero voy a seguir en algo. Yo ahora estoy viendo con preocupación
lo vengo viendo con mucha preocupación, como lo vivimos todos durante los 90, la negativa del Estado de Derecho, es decir, cómo hubo un cambio de estas normas estandarizadas de conducta, y esto generó un cercenamiento de derechos y garantías. Y voy a decir algo que me preocupa en estos tiempos, luego de los 90, que es esta absoluta negación del Estado de Derecho, es decir, el desconocimiento de que las personas, y en cuanto a miembros de determinados colectivos, y en cuanto a ciudadanos, gozan del Estado de Derecho, es decir, de normas que les reconocen derecho y les acuerdan garantías. Esto me parece sumamente preocupante porque ha dado lugar a algunas de las cosas más barbáricas que vamos a ver en la historia argentina, que es, por ejemplo, la persecución judicial. Voy a dar un ejemplo claro. Para que haya un proceso tiene que haber normas especiales que son pautas de comportamiento procesal que adoptan la forma de Código Penal, Código Procesal Penal, etc. Cuando estas normas son desnaturalizadas o desconocidas, lo que tenemos son procesos aparentes que parecen cumplir una norma de conducta, pero que no respetan ninguno de los derechos ni ninguna de las garantías que de estas pautas emanan. Eso es lo que tenemos en la Argentina, y les voy a dar dos ejemplos que a mí me preocupan mucho. Uno es un caso bastante que ha tenido relevancia en estos días, que es el caso de Milagro Sala. Todo el mundo da por descontado, buena parte del mundo, da por descontado que el Poder Judicial de Jujuy, que es quien ha juzgado a Milagros, es una barbaridad, que fue armado a medida y a pedido del gobernador Morales. Todos dan por descontados que no hay pruebas suficientes para condenar a Milagros. Todo da por descontado que estamos frente a juicios amañados, sentencias escritas de antemano. Más aún, incluso algunos correligionarios del propio Gerardo Morales han reconocido que la detención de Milagros responde más a motivos políticos. Gerardo Morales no podría gobernar Jujuy con Milagros libres, sostienen estas personas, que a motivos jurídicos tales como la culpabilidad. Esta violación del Estado de Derecho probablemente no solo genera un grado demuestra un grado de, ¿cómo palabra usaría? De corrupción, pero no en términos de delito, sino de corromper, de ensuciar la democracia y el Estado de Derecho, sino que además demuestra una cosa que a mí me preocupa mucho, que es la insensibilidad de las personas frente a estas violaciones de los derechos y garantías. Y esto me preocupa mucho, porque si hay algo que caracterizó al peronismo, fue su defensa de estos derechos y garantías. Y este peronismo que no sale a protestar por esta violación flagrante del Estado de Derecho en la situación de Milagro Salas, es un peronismo que también puede no salir a protestar por la violación flagrante de las normas laborales. Y pienso en esto y me da miedo, me parece poco propio del peronismo, que siempre defendió con la ley, pero también con la manifestación popular y los actos públicos, la plena vigencia de los derechos y garantías. Otro ejemplo que me preocupa mucho es lo que está pasando con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de la Nación. Porque la Corte Suprema, que claramente no responde al Estado de Derecho porque no cumple las normas estandarizadas, no solo ha ordenado la continuación del juicio que conocemos de vialidad, sino que un poco ha hecho un dictamen que es casi una instrucción al fiscal, diciéndole que la acuse, sin conocer la prueba. Pero ¿qué es lo que me preocupa más aún? Porque, bueno, cualquier persona sabe que si está sometido a un proceso tendrá derecho a defenderse, a presentar pruebas, a presentar excepciones. Nada de esto se le ha acordado a Cristina en este proceso. Pero más grave aún, les voy a decir qué es lo que me preocupa. Yo tengo la sensación que el Poder Judicial, hoy convertido en un partido judicial, y no es nuevo esto, de hecho también lo sufrió Perón, para ser claro, el lawfare también lo sufrió Perón, está buscando una condena a Cristina, no solo para correrla de la cancha en la política, no olvidando nunca este Poder Judicial que Cristina fue el eje donde se afianzó la resistencia al modelo neoliberal que nos traía el macrismo, sino que además no solo intentar correrla de la cancha de la política electoral, por ejemplo, poniéndola presa, sino buscar una condena que le inhabilite para ocupar cargos públicos y así poder evitar su participación en contiendas electorales. Verán cómo las normas de derecho, o las normas del derecho, también pueden ser utilizadas para vulnerar garantías, como es el derecho a la participación política, el derecho a presentarse elecciones,
y cómo el Poder Judicial amañado puede llevar adelante tremendas violaciones de estas garantías. Pienso esto y pienso en algo que los peronistas conocemos bastante bien, y es que el hecho de ser peronistas parece privarnos de derechos y garantías. No solo no tenemos derecho a presentar pruebas, a defendernos ante los tribunales, sino que además tampoco tenemos la presunción de inocencia, por ejemplo, y esto no es menor. Pero además pienso que ya Perón sufrió la persecución. Buena parte del peronismo sufrió la persecución absolutamente negatoria del Estado de Derecho, que es la persecución que llevó adelante la dictadura, donde ni siquiera te sometían a proceso, te perseguían y te secuestraban y te mataban sin sentencia ni nada. Pero además, y esto quiero marcarlo, genera un deterioro en la calidad institucional que a veces parece que solo afecta a los peronistas. No. Si tenemos una justicia, un poder judicial, que es capaz de vulnerar el Estado de Derecho para quitar de la cancha a un dirigente político, sea quien sea, se llame Cristina o se llame Javier Milei, por molesto que pueda resultar, lo que está vulnerando es precisamente la raíz democrática de que todos los hombres pueden ser candidatos, pueden hacer propuestas, pueden presentarse elecciones, y no solo vulnera el derecho individual de aquel que no se va a poder presentar, sino vulnera nuestro derecho colectivo a elegir a quienes queremos que conduzca nuestros destinos. Pero yo me pongo a preguntar en este sentido, ¿por qué se vulnera el Estado de Derecho? ¿Por qué el peronismo defiende tanto el Estado de Derecho y por qué quienes agreden al peronismo detestan tanto y agreden tanto al Estado de Derecho? Yo creo que la respuesta es clara. El Estado de Derecho es incompatible con un modelo de gobierno y un modelo económico de corte neoliberal, donde no hay protección específica para trabajadores, para usuarios, para consumidores. No hay un resguardo efectivo de la soberanía. Y claramente hay una firme voluntad de no permitir la autodeterminación de los pueblos. Y en este sentido creo que el peronismo se apalanca en el opuesto por completo de esto que estoy señalando. Y creo que hay que rescatar, porque eso es lo que tienen en común las afectaciones a la vigencia del Estado de Derecho y las afectaciones a la plena vigencia posible del peronismo. Yo voy a llamar finalmente un poco a la reflexión sobre qué defendemos cuando defendemos el Estado de Derecho. Yo quiero ser clara, yo no defiendo a Cristina, más allá que la quiero mucho. No defiendo puntualmente a ninguno de los perseguidos por el lawfare. Ni siquiera defiendo mis propios intereses. Lo que intento defender es un sistema de normas que nos dé certeza de que vamos a vivir en una población y en un tipo de gobierno democrático, y donde no van a usar las instituciones para vulnerar y alterar la vigencia de los principios democráticos. Porque yo no me olvido de esto, si no nos dejan elegir un determinado candidato, lo que no estamos pudiendo ejercer es plenamente la democracia, es decir, la posibilidad de elegir cuál es nuestro destino. Y eso afecta a nuestras posibilidades de elección democrática y afecta a nuestro ámbito de participación democrática, pues además afecta nuestra capacidad de incidir democráticamente. Porque, repito, yo no pido que todos sean kirchneristas, imagino que buena parte de los que están acá lo son, pero lo voy a decir con esta certeza. Yo creo que el Estado de Derecho respeta el destino que un pueblo se ha dado a sí mismo. Es cierto, las leyes pueden cambiarse y a veces es necesario que cambien, pero estas leyes que cambian no pueden, aunque se cambien, no pueden torcer el destino de una nación. Y sobre todo me preocupa mucho cuando las leyes se pervierten o se cambian para torcer ese destino de nación. Porque si hay algo valioso del sistema democrático, es que cada uno de los que los conformamos al sistema democrático, un poco escribimos la historia y el camino por el que va a caminar ese Estado. Cuando vulneramos el Estado de Derecho, también vulneramos ese camino y la posibilidad de elegir ese camino. Y yo creo que tiene un valor relevante en nuestra vida, la posibilidad de ser actores y electores del camino o el modo de vida que hemos elegido. A mí me preocupa la vulneración del Estado de Derecho, no solo por sus consecuencias dramáticas, pienso en el desempleo, en los abusos laborales, también por las consecuencias dramáticas que tiene en términos de vidas individuales, por ejemplo, quienes son sometidos como Milagro Sala a procesos injustos, pero también
quiero hacer una reivindicación de la vulneración, sino quiero poner relevancia en la vulneración de los destinos grupales, en la vulneración de los destinos colectivos, en la vulneración del destino que un país se da a sí mismo a través de herramientas democráticas. Estas herramientas democráticas que nacen del Estado de Derecho, además, tienen una importancia trascendente, porque si no tenemos estas herramientas, realmente no formamos parte de un sistema democrático. Y si no formamos parte de un sistema democrático, no formamos parte de un modo de gobierno que hemos decidido participar. Miren, si uno puede elegir 10 candidatos, pero dentro de esos 10 candidatos no puede estar el candidato que uno hubiese preferido, no está formando parte, está eligiendo de un stock de posibilidades que alguien más, que podemos no ser nosotros, eligió por nosotros. Eso es una vulneración de la democracia de modo indirecto y que en sus modos es muy directa esa afectación. ¿Por qué digo esto? Porque creo que muchas veces tenemos que defender el Estado de Derecho es defender la situación procesal de Juan o Pedro. No, creo que defender el Estado de Derecho es defender aquel principio de la autonomía que nos dejó el peronismo, que marcaba claramente que cada peronista tenía un bastón de mando en la mochila, es decir, la posibilidad de ser electores y decisores de nuestro destino, pero también es defender una serie de normas, pautas de conducta, por llamarlo de alguna forma, que nos permite ser los actores principales de un modelo de país y poder empujar colectivamente a que ese modelo de país se concrete. El Estado de Derecho es propio del peronismo, no solo por las garantías y los reconocimientos de derechos, sino además es propio de un modelo de gobierno, que para mí es el modelo peronista, que no entiende al otro como un enemigo a destruir, sino que entiende al otro como un miembro de una misma comunidad, que finalmente tiene que ser una comunidad organizada, donde todos nos realicemos en esa comunidad. Cuando vulneramos el Estado de Derecho, vulneramos esas normas colectivas, que llamamos leyes, que nos permiten interactuar en esta sociedad, en esta comunidad organizada. Y cuando vulneramos eso, también nos vulneramos a nosotros mismos. Finalmente, y para concluir, creo que hay muchas cosas para decir del Estado de Derecho. Creo que lo único que no se puede decir, o lo único que no se puede tolerar, es su vulneración permanente. Y en estas épocas de neoliberalismo, de golpes de Estado y de mercado, en esta época de negativas, de jueces que no son jueces, y de personas que creen que son jueces, quiero señalar, no voy a defender la libertad, la inocencia o los derechos de nadie. Yo creo que hay que seguir defendiendo lo que siempre defendió el peronismo, los derechos y las garantías de todos, y estas normas de conducta que son la salvaguarda de que esos derechos y garantías van a ser efectivos. Porque no solo lo dice la Constitución, no solo lo dicen las leyes, no solo lo enseña la doctrina, sino porque además es lo que en este país elegimos como camino para decidir nuestro futuro. Y si nos privan de eso, también nos privan del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciana. Ha sido muy claro, muy lindo, muy lindo. Bien. Pinda, ¿estás a mano? Bueno, muy bien. ¿Estás? Bien. Aquí estoy. Bueno. La tengo a veces no había grabado que intermitencias en mi comunicación, entonces quería asegurarme de poder participar. De todas maneras, lo que se dice antes también se puede decir ahora. Bueno, primero que nada, hola a todos y todas, muchas gracias por la distinción que significa para mí estar aquí compartiendo este tema importante. A mí me interesaría decir, antes que nada, que el peronismo y el Estado de Derecho han tenido una convivencia con dificultades, ¿no?, a lo largo de la historia. Fundamentalmente porque el Estado de Derecho, el orden jurídico que emana de él, es el resultado de un pacto entre personas. Y los pactos en general siempre los hacen los vencedores de las contiendas, vamos a decir así. Bueno, nosotros sabemos que la Constitución Nacional nuestra es el resultado de los vencedores de Caseros. Hubo medio país que quedó afuera. Se estructuró un orden jurídico, una norma fundamental y básica, basado
fundamentalmente en el criterio de la libertad individual, que era, digamos, el principio que se heredó de ese tiempo, se heredó del siglo XIX, de manera que no podía ser de otra manera, esa fue la estructura, y además una estructura que en base a la defensa de las libertades individuales apuntaba a la conservación del pilar básico de la estructura social, el derecho de propiedad, vamos a decirlo así, es decir, legislar rápidamente la relación del hombre con las cosas. Ustedes se imaginan que si esa constitución, falsamente llamada una constitución liberal universal, porque no lo fue, quedaron muchos afuera de ese conjunto de principios, rápidamente tenía que entrar en colisión con los movimientos populares que reivindicaban otras cuestiones. Entró este orden jurídico en colisión con el irigoyenismo, primero, por supuesto. Se utilizó el uso para cambiar el orden jurídico. Digamos, aquí con este orden jurídico llega al pueblo. Por lo tanto, este orden jurídico no nos sirve. Vamos a cambiarlo. Derogamos la Constitución, vino Uriburu. Ese fue el primer conflicto entre el orden jurídico y la sociedad argentina. Después, en 1945, llega Perón a la escena política, llega el peronismo con sus conquistas sociales, y se lanza Perón a la realidad histórica, y no llegó por la interposición de un habeas corpus, Perón no llegó por un habeas corpus, Perón llegó por un fenómeno de movilización social y popular, que también tiene su limitación en el tiempo. Ojo, porque la Constitución Nacional dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Es decir, señores y señoras, ustedes, si no están contentos con el gobierno que tienen, bueno, pues entonces esperen que les toque votar de nuevo y voten una cosa distinta. Ese concepto dio de bruces con los fenómenos de las movilizaciones populares. Y el peronismo, obviamente, quería hacer algo diferente. Cuando Perón avanza en la transformación del orden jurídico, siempre, como dije desde Graciana recién, de la mano de la ley, porque el peronismo siempre fue de la mano de la ley, avanzó hacia la reforma de la Constitución de 1949. Ese hecho histórico determinó, para mi gusto, la primera conformación aritmética de que había dos Argentinas que era muy difícil de reconciliar para siempre. Tal es así que de ahí en adelante todas las decisiones populares casi fueron por la imposición de mitades. Bueno, cuando Perón avanza en la transformación del orden jurídico, reforma la Constitución, por supuesto, las fuerzas que consideraban que la Argentina tiene que ser un país para 5 millones de personas y que lo único que tiene que producir es alimento, lo único que tiene que hacer es eso, bueno, entonces dijo: este orden jurídico no nos sirve más. Hay que cambiar este Estado de Derecho. Viene la Revolución del 55 y otra vez todo para atrás. Vamos a imponer un orden jurídico que nos sirva. Y de ahí en más, hasta 1983, los sectores de la reacción política siempre trataron de adecuar el orden jurídico y el funcionamiento del Estado de Derecho hacia la conformación ideológica de un determinado esquema de poder. Con el reinicio del periodo democrático y el justicialismo, el peronismo siempre, por supuesto, encarrilado detrás del cumplimiento de las normas, ¿no? Nos plantea la necesidad de analizar con detenimiento esta circunstancia. Respecto de la reacción oligárquica, hubo un cambio de estrategia. No solamente para la Argentina, para la región, para Latinoamérica. Señores, dijeron en algún lado, se reunieron y dijeron: no podemos hacer golpes de Estado permanentes. Acá hay que pensar en otra cosa distinta. ¿Qué pensaron? Dijeron:
busquemos en esta cadena institucional el eslabón más débil de la trama, para poner el orden jurídico a nuestro servicio sin necesidad de violencia. Sin necesidad de violencia. Fue una estrategia inteligente, porque no era una estrategia aislada, era una estrategia que además venía del manejo de los medios de comunicación, del impulso dominador de las corporaciones, del poder económico, demás. Bueno, entonces se elaboró una estrategia de cómo poner sin violencia, ese orden jurídico al servicio de sectores oligárquicos. Dentro de esa cadena, quizás el eslabón más débil, que le fue más propicio, que le fue más apto y que tenían más a mano, fue el Poder Judicial, los jueces federales. Alguien pensó, si nosotros manejamos los jueces federales, manejamos gran parte de las decisiones del poder institucional. Si manejamos a los jueces federales y manejamos a la Corte Suprema, conseguimos la llave del paraíso, digamos. La llave del paraíso. ¿Esto qué significa? Significa que comprendieron rápidamente que hay un grupo de personas, que son los jueces de la Suprema Corte, que no solamente tienen la última palabra para decidir conflictos individuales o colectivos, sino que además, fíjense, estas facultades monárquicas que tienen, no tienen ni tiempo para decidir, ni tienen la necesidad de explicar por qué deciden. Entonces, estos son nuestros hombres, dijo ese sector político. Nosotros tenemos que hacernos de estos hombres porque van a tener la última palabra y no vamos a necesitar nunca más el uso de la fuerza para revertir la estructura formal del orden institucional y del Estado de Derecho, del llamado Estado de Derecho. Bueno, eso fue lo que se puso en marcha. Ahora bien, yo quiero que pensemos esto. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo logran? La culpa no la tiene el Estado de Derecho. La culpa la tiene el ejercicio del poder político. Entonces yo pregunto, los actuales miembros de la Corte, que son los patrones de la instancia, que van a decidir, como dijo Graciana recién, quizás quién puede y quién no puede ser candidato. ¿Cómo fueron designados? No repitamos más, amigos y amigas, que entraron por decreto. No entraron por decreto. Entraron con el voto de senadores del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria. Esa es la verdad. Quiere decir, a mi entender, que cuando analizamos la funcionalidad del Estado de Derecho, no tomemos al Estado de Derecho ni al orden jurídico como enemigos nuestros, ni nos pongamos a analizar las estrategias de la oposición, las estrategias oligárquicas. Miremos hacia adentro de nosotros mismos, porque probablemente el cepo que tengamos sean nuestras propias debilidades, nuestras propias vacilaciones y nuestra falta de proyecto global para defender una alternativa popular que sea capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, Si nosotros no logramos una coherencia interna que nos permita visualizar estas estrategias, corremos riesgo en dejar de ser un movimiento liberador, y además de convertirnos en un movimiento tardío que no comprenda la necesidad de armonizar el ejercicio del poder político para enfrentar la globalización en el nuevo mundo. Bueno, tanto lo que dice Graciana como lo que digo yo tiene miles de vertientes en las que podemos entretenernos. Simplemente quiero dar esta visión, más si se quiere, hacia adentro de nosotros mismos, para que tomemos conciencia de cuáles son las verdaderas debilidades y el impacto que esas debilidades nuestras tienen en el funcionamiento general de la política. Bueno, Hugo, hasta ahí llego y ojalá que podamos compartir muchas ideas nuevas. Excelente, Pinda, excelente, gracias.
Graciana. Bueno, hay que amacarse con estas exposiciones. Hay preguntas ya. Yo les voy a hacer una pregunta a los dos, casi insidiosa. Y tiene que ver Qué con raro, Hugo Garnero. No, nunca. Y tiene que ver con lo último que dijiste, esto mirarnos un poco, a ver qué pasa, digamos. No voy a ir a la actualidad. Significa mirarnos un poco en el rol que tuvo el peronismo en la década del 90. 89, 88, 90, 91, 92. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que ahí hay una subversión, entre comillas, del Estado de Derecho que entendimos siempre los peronistas, de lo que en realidad nos pasó también como peronistas, aunque lo neguemos. Entonces mi pregunta concreta es, ¿podemos desgranar un poco el menemismo en esto? Es muy duro lo que planteo. No. No, ¿me lo preguntás a mí o...? A los dos. A los dos. Me parece que los dos pueden hablar de este tema. Decidan Dale, ustedes quién Graciana. empieza. Habla, pero estoy masticando. Bueno, no, claro, sí, porque en realidad las limitaciones de una exposición de este tipo impiden entrar en los 1000 senderos que esto tiene. Por supuesto que un camino importante fue el menemismo. Por supuesto que un camino importante fue el menemismo. Es decir, yo como peronista tuve que escuchar el discurso de Dromi respecto de la reforma del Estado, donde literalmente desarmó ideológicamente nuestra concepción. Bueno, nos opusimos como pudimos, algunos nos opusimos, otros no, otros se fueron del movimiento nacional, mucha gente se fue. Sin duda, Hugo, creo que sí. Creo que el menemismo tiene que ser analizado bajo esta óptica de cuánto, desde ese punto de vista, de la estructura jurídica del Estado, de los objetivos económicos que derivaron de esa estructura jurídica, tiene que ver, y agrego esto, y lo que fue tolerado internamente también, cómo tiene que ver con lo que hoy nos está pasando. Claro que sí, creo que no se puede escapar del análisis. Graciana. Sí, déjeme, ¿para qué voy a tragar? Tranquila, tranquila. Mira, yo creo que el menemismo tuvo una importancia superlativa, por lo menos desde el regreso de la democracia, por lo siguiente. Cuando volvió la democracia en la Argentina en general, de modo masivo, apoyaba decididamente las reglas del Estado de Derecho, es decir, esta serie de pautas de conducta normalizadas. El menemismo lo que demostró es la posibilidad de hacerle trampa a estas reglas. Dentro, lo que vos decías, lo que decía Pindo de Dromi, dentro del Estado de Derecho, cómo hacer las trampas. Y la trampa es el incumplimiento de la regla, aunque parezca que formalmente se lo haga. Acostumbrarnos a las trampas de la norma tuvo efectos decisivos, voy a decir, tal vez un término que les va a parecer un poco marxista, pero yo lo pienso así, que es sobre la moralidad de la sociedad. Con la democracia, la Argentina tuvo un proceso moralizante, es decir, no más al abuso del Estado, no más al abuso de la fuerza. Esta enseñanza moralizante que implicó el regreso de la democracia en la Argentina se pervirtió en el Estado menemista, y muchos de los actores del Estado de Derecho, pienso en los sindicatos, por ejemplo, también se pervirtieron en este Estado, en esta situación, en este país gobernado por el menemismo. Pero además voy a decir algo que a mí me parece importante. Además de la trampa y la perversión de los actores, nos enseñó algo que fue muy malo. El peronismo es pragmático. El menemismo fue amoral. Confundió el pragmatismo del peronismo, el tratar de llegar a acuerdos relativamente razonables con todas las partes, con la moralidad. Y esta moralidad le costó a la Argentina cosas como el atentado de la embajada o de la AMIA, porque eso pasa cuando el Estado pierde la pauta moral.
y le gusta a quien le guste, el Estado tiene pautas morales, se llaman leyes, se llama Constitución. Creo que el menemismo tuvo un factor decisivo en esta amoralidad que llevó adelante el menemismo y que luego, yo entiendo, se volvió a repetir con el macrismo. Y voy a decir algo más. Cuando uno analiza el programa económico que tenía la dictadura militar, un programa moral de por sí, y lo compara con los criterios, las políticas económicas que impulsó el menemismo y con las que luego impulsó Macri, encuentra que son las mismas. Tiendo a pensar que esos objetivos de orden político y económico necesitan para su ejercicio gobiernos que sean llevados adelante con absoluta inmoralidad. Creo que el menemismo fue el primero que tuvimos en la Argentina, en mucho tiempo al menos. Bien, esto me lleva, ya me contestaste lo que seguía como pregunta, que es evidente que lo que dijo Pinda respecto a cómo se estructuró nuestro modelo de medio país subsistió y solo con agregados esenciales como el de Irigoyen y el peronismo, logró forzar cosas y esas cosas forzadas quedaron instaladas, y vos la marcaste muy bien en el artículo 14 de la Constitución, que no lo pudieron frenar, ¿no? Pero ahora, y sobre todo a partir de los años 70, hubo un cambio en el modelo del capitalismo mundial que generó una aldea global y que generó un modelo económico que se asienta en bases que incluso salen de la propia lógica del capitalismo del inicio. Y ahí viene este tema de la moralidad o de la inmoralidad. Pero viene sobre todo la necesidad de adecuar la norma, el Estado de Derecho, a la necesidad de que eso funcione, ¿no? ¿Es así? Mirá, yo creo, no sé si es fácil adecuar la norma al mismo tiempo, que funcione y que se ajuste al estado inmoral. Y creo que en realidad más bien es contradictorio, Hugo. Yo tiendo a pensar que cuando tenés un estado inmoral, el problema no es cómo ajustar la norma, como hacía el menemismo, como hacía Dromi, sino el problema es la norma y su incumplimiento. Y finalmente el problema es el estado de inmoralidad asumido como política. Yo creo que, sé que les va a parecer un poco luterano, pero yo creo que hay que trabajar por un estado moral de la política. Incluye desde el financiamiento hasta la administración de las cosas públicas. Los modelos económicos también pongan en discusión las actuales prácticas. Probablemente vamos a seguir con este esquema de normas que tienen que hacerse trampa a sí mismas. Bueno, qué respuesta, muy bien. Yo por lo menos, alguien me está marcando acá una pregunta. Roberto, vos hiciste una pregunta, ¿verdad? Tal como lo han señalado Graciela y Pinda, hay un conflicto esencial, esto es, entre el modelo neoliberal y la garantía del Estado de Derecho para todos. Y como señala Pinda, está la limitación de la representatividad. Por eso es que la solución que empareja la movilización popular con el Estado de Derecho y la acumulación y administración del poder político necesariamente quiere un Estado organizado mediante un gobierno de corte parlamentario. Esto pregunta Roberto, o opina Roberto, con lo cual vamos a ver qué nos dicen Pinda y Graciana. ¿Me dejás responder breve porque ya me tengo que ir? Bien, claro. Yo tengo esta sensación, Robert. Yo creo que el Estado parlamentario puede funcionar en países con gobiernos largamente asentados, como en la vieja Europa. Tiendo a pensar que en la Argentina, que todavía tenemos un modelo, si se quiere, muy adolescente, de tipo paternalista, sería una camisa de fuerza en la cual no estaría ni cómodo el Estado ni cómodo los ciudadanos de ese Estado. Y te voy a decir algo, yo conozco una sola experiencia donde importamos una estructura del Estado parlamentario que es el Consejo de la Magistratura. Nuestro propio funcionamiento anómalo de las normas hizo que este proyecto del Consejo de la Magistratura fracasara calamitosamente. Y el fracaso fue aprovechado por quienes cooptaron estos mecanismos de poder institucional, como el Poder Judicial, para seguir permitiendo este Estado.
yo tiendo a pensar que nosotros tenemos que tener un Estado con fuerte representación ciudadana, y en esto pienso que pensar la forma de elección de los representantes de los partidos políticos sería un aporte sustantivo, pero no me siento yo en lo personal, no quiero poner a todo el mundo cómoda con un sistema que siento profundamente extranjero, como es el sistema parlamentario. Esa es mi respuesta. Muy bien. ¿Y Pinda qué opina del tema? Y Graciana, cuando vos tengas que retirarte... Sí, ¿me dejás despedirlos a todos? Porque ya me tengo que ir, discúlpenme. Muy bien. Tengo un compromiso en un minuto. Les mando un Bien. abrazo enorme y perdón que no me pueda quedar más tiempo. Te queremos mucho, Graciana, y te mandamos un fuerte Yo los aplauso. quiero más y quiero otra comida con Pinda. Quiero Muy que bien. venga Pinda y que volvamos a comer. Pinda, prepárate. Me ofrezco hasta cocinar yo, que hago muy buen locro. Muy bien, muy bien. No, eso lo vamos a solucionar. No hay problema. Perfecto. Muy bien. Les mando un beso. Gracias, Graciana. Gracias. Cuídense. Muy linda, muy lindo. Cuídate mucho vos, ¿eh? Pinda, ¿qué pensás de esto que acaba de decir Graciana con mucha fuerza sobre el Estado parlamentario? Como si esto fuera, digamos, tan poco complicado y lleno de aristas y posibilidades, yo quiero agregar algo más que los que sienten el peronismo, como lo siento yo, no pueden dejar de lado. Y es lo siguiente: ¿qué piensa el pueblo de todo esto? ¿A qué pueblo le estamos hablando? Es el pueblo de los años 70, ya ese pueblo no existe. Existimos nosotros probablemente con recuerdos, resabios, nostalgias. Solamente existen procesos históricos, pero hoy estamos en el año 2022 y hay un pueblo. Y yo no sé hasta dónde todas estas cuestiones que pensamos nosotros no son el resultado de experiencias aisladas que no tienen en cuenta lo que la gente piensa. Es decir, yo creo que hay algo que debemos decir. Durante muchas décadas hicimos política pensando, estando seguros por todo, por las proscripciones, por los golpes de Estado, por toda nuestra historia, de que éramos mayoría. Nosotros construimos toda nuestra historia política en base a esa verdad, que yo creo que esa verdad hay que volver a discutirla. Yo no sé si somos mayoría. No con la automaticidad histórica con la que ya teníamos antes pensada y vista. Y me parece que tendríamos que hacer un análisis para todas estas suposiciones, el régimen parlamentario, el Consejo de la Magistratura, que como dice Graciana, es cierto, fracasó, con los resultados de la Constitución de 94, que fue el resultado de un pacto, ya sabemos con qué fines. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de la gente? Yo no sé si ha habido en el conjunto de la sociedad un avance cultural de desinterés por la marcha de la institucionalidad en la que nosotros estamos muy metidos y enredados. De manera que a este debate yo le incorporo ese ingrediente. ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿A qué pueblo le estamos hablando respecto de todo esto, ¿no? A ver, aquí Eduardo dice, excelente ambas exposiciones, creo que de acuerdo al planteo de defensa de las normas, las leyes y la Constitución, se debería poner más atención en el artículo que habla y determina la actitud a tomar por parte de la República a los traidores a la patria, porque como dijo Pinda, los enemigos de afuera tienen socios argentinos, gracias. Pinda, un comentario tuyo a eso. No, claro que sí. Lo que ocurre es que de la realidad vamos a ir hacia atrás. Está el hecho político. Antes de eso estuvo la decisión política y antes de eso estuvo el poder político. ¿Quién tiene el poder político para esos cambios? ¿Los tiene nuestro gobierno? ¿Lo tenemos nosotros? ¿Los tienen nuestras organizaciones? ¿Dónde está el poder político?
Todos esos objetivos se concretan con poder político. ¿Cómo se construye? Nosotros tuvimos experiencias históricas de construcción de poder político. Perón construyó poder político. Perón construyó. Y no lo perdió. Desde el primero hasta el último minuto de su vida. Néstor Kirchner construyó poder político. Ahora, ¿quién lo construye? Porque las decisiones políticas van a ser el resultado del ejercicio del poder, no del azar. No del azar. Néstor Kirchner tuvo un solo azar en su vida. Uno solo, ser elegido presidente. Eso fue una circunstancia casual. Fueron divergencias internas del peronismo que lo posicionaron como candidato. Pero después, a partir de allí, fue una construcción interrumpida del poder político, lo que le permitió tomar decisiones políticas. Entonces hoy decimos, el Consejo de la Magistratura no sirve. Tenemos que imponer 25 miembros a la Corte Suprema. ¿Con qué poder político? ¿Con qué poder político lo construimos? Porque la República exige una serie de recaudos, las leyes tienen que ser votadas con mayorías simples o mayorías especiales. ¿Las tenemos? De manera que la clave está en cómo se reconstruye el poder político para tomar esas decisiones. Esa es mi visión de ese aspecto. Bien, ese no es un tema para que hoy avancemos, que es la construcción del poder político. Será en un próximo Zoom. Vamos a ir tomándolos de a uno los temas. Hoy avanzamos en este, que es el tema de la institucionalidad del Estado de Derecho, y que nos ha refrescado un montón y hermosas cosas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más concreta y precisa sobre este tema. Si no, vamos a ir cerrando la charla de hoy, que para mí ha sido sustanciosa en forma, con exposiciones brillantes. Le aclaro que van a estar en la página. La de Pinda van a estar las dos, la que no pudieron escuchar y esta que sí escucharon. Así que Hernán Colombo me está pidiendo la palabra. Sí, yo con todo respeto, porque Pinda ha sido preparado, y igual que Graciela, así que uno por ahí dice, bueno, ¿hablo o no hablo? Pero yo creo que nosotros en el peronismo no analizamos cuál es la génesis del peronismo. La génesis del peronismo es el movimiento peronista, no el partido. Y ahí no la nombramos a una persona muy importante en la construcción de ese poder, que es Evita. Eva construye desde abajo. Y el peronismo Perón construye el peronismo con movilización, no con leyes, no con votos, no ganando solo elecciones ni teniendo una constitución, sino teniendo una gran movilización, una gran movilidad social y política, que es lo que no tenemos. Porque el mismo poder que se le oponía a Perón se opone ahora a lo popular. Y creo que nosotros solayamos lo que es el movimiento peronista. El movimiento peronista era el que creó el cambio, era el que generó el cambio, que un poco que lo hizo Néstor también, con los piqueteros y con toda la gente de la calle. Era la única manera. No hay otra. O sea, yo creo que nosotros, el peronismo, el valor del peronismo lo dio el movimiento, no el partido. Yo mucho no me quiero explayar porque no estoy preparado para hablar de esto, pero tengo esa sensación, porque cuando veo la infraestructura que hace Evita para dar una gran movilidad social, ¿entendés? Y después nunca más la vi. La dio, y esa movilidad que la daba con las escuelas, los hospitales, los barrios, igual que Perón, con el derecho al peón rural y todo lo demás, no la vi más. Y nos circunscribimos, vamos a hablar, claro, como en este momento, a las dos puntas de la Avenida de Mayo. Las dos puntas de la Avenida de Mayo están apoltronados ahí. Y no salen a laburar afuera. Y al país hay que trabajarlo. Por eso otro día alguien decía, yo y otro más decíamos, ¿por qué no se baja uno de ellos y viene a armar el movimiento abajo?
hace falta que se arme un movimiento. Es la única manera de instalar un gobierno popular. Es la única manera de oponerse a un proyecto a los intereses actuales, no con 25 integrantes de una corte. Porque los gobernadores actuales, la mayoría, son parte de sus intereses. No nos equivoquemos, ¿eh? Uno de ellos, de Catamarca, dijo a LB3, hay que bajar los impuestos. Son muchos los impuestos que tienen los empresarios. Suena, ¿no? Por eso digo, hablamos de la movilidad. Yo no digo la movilidad como movilización propiamente como la estamos conociendo, sino como la generó Evita, la generó Perón. O sea, movió un pueblo tras las conquistas sociales. Por eso, como dice Graciela, el golpe militar del 55 no retiró de los derechos de los trabajadores de la reforma de la Constitución. Por eso el primer presidente de ese golpe militar también casi quería hacer lo que hacía Perón. Por eso lo bajan. Porque no había cómo cambiar la historia de ese gran movimiento que estaba en ciernes. Y lamentablemente la época de Tecnicolor, como decía Discépolo, que era la época de Evita, no duró tanto. Lamentablemente. Y precisamos el movimiento. Si no, a estos intereses no lo vamos a mover. Si no, vamos a sufrir viendo la foto de Milagro de Sala postrada en una sala, en un hospital. A un presidente pidiéndole por favor a lo que lo tiene a propósito de esa forma. La movilización es lo único que puede garantizar otras reglas de juego, una sociedad más equilibrada, una sociedad más solidaria. Bueno, disculpen, yo no he estado preparado, yo he estado preparado más para escuchar y para hablar. Pero bueno, por un lado hay que poner el optimismo, ¿no? Sí, gracias. Bueno, gracias Hernán. Bueno, leo rápidamente lo que está y vamos cerrando. Hay muchas felicitaciones sobre la charla, las exposiciones, que son obviamente indiscutibles. Aquí puedo rescatar algunas cosas. Dicen Silvia y María, dicen, me encantaría poder discutir sobre la construcción del poder popular hoy, ya no desde la acumulación individual del líder, sino de cómo reconstruir la idea de empoderamiento. Coincido que hay que discutir la construcción del poder popular, dice José. Nicolás dice, excelente encuentro, a seguir debatiendo y problematizando nuestras prácticas, hay que volver a enamorar al pueblo. Y Alejandra dice, el movimiento feminista es un claro ejemplo de lo que dice el compañero. Se ganaron en las calles las distintas conquistas. Coincido. Bueno, muy bien. Creo que ha sido una jornada muy buena, muy productiva. Dentro de 14 días, el jueves 14 creo que es, vamos a hablar del tema energía. En temas de construcción de poder popular, en temas de hechos políticos, en temas del Estado de Derecho, también cada cosa que tomamos, cada cosa que vamos a tomar, va a estar surcada por las cosas que hablamos hoy. Va a estar, en principio, con seguridad, Martín Guglielmone, que es un joven economista, contador y economista que ha trabajado en el tema básicamente gasífero en la Argentina durante muchos años. Empezó por ahí, estuvo con Pessoa en el Enargas, después se mantuvo siempre cerca de ese espacio y hoy está trabajando fuerte con eso. Y también hay otro compañero que Hernán me va a tener que decir otra vez el nombre y apellido porque no lo anoté. Que Franco Sacheta. Exactamente, Franco Sacheta, trabaja en el tema de la energía atómica. Energía ¿no? atómica. Exactamente, así que vamos a tocar esos dos temas. Energía atómica. Sí, vamos a tocar los temas de la energía, porque están ligados a cosas de las cuales no nos podemos desprender, que son el medio ambiente, que la situación de la coyuntura y que es la necesidad de generar riqueza de alguna manera, que esperemos no sea de la peor. Vamos a ver qué nos dicen estos compañeros sobre el tema energético.
Así que dentro de 14 días nos volvemos a encontrar. Gracias, Pinda. Ha sido muy buena tu exposición. Te pido disculpas porque lo que 10 minutos antes había salido perfecto, en el momento que lo necesitábamos no salió. Pero tu exposición fue brillante y no tuviste cortes, ¿viste? Sí, por suerte. Todo fue perfecto. Y tenés un desafío con Graciano. Va a tener que seguir discutiendo estos temas con Graciano. Te voy a cumplir. Ya lo viste. Bueno, abrazo grande para todos. Chau, chau. Nos vemos en 14 días. Chau, chau. Seguimos firmes en el chat de la capitana. Todas las cosas que ustedes van colocando en el chat son realmente muy importantes, muy interesantes. Gracias por todo. Hasta pronto. Ramiro, cuando quieras podés bajar. Listo, hasta luego. Chao.